Cuando nosotros escuchamos acerca del libro de Salmos, ¿qué se nos viene a nuestra mente? David, ¿qué más? Alabanza, cántico, júbilo, el libro de los Salmos. Pero no todos los salmos son así. Hay salmos de lamentaciones, ¿ah? Donde no todo era gozo, donde no todo era alegría, donde no habían panderos, donde no había alabanza, donde no había fiesta. No todos los salmos eran de júbilo. Había muchos salmos, más de los que nosotros pensamos, que son salmos de lamentaciones. Yo no sé cómo usted ha venido esta mañana en este lugar. No sé lo que usted ha estado experimentando durante esta semana, durante este mes, durante todo este tiempo, no lo sé. En todos, en algunos, conozco algunas situaciones, pero no todo el detalle. Pero Dios conoce, sin lugar a dudas, cómo usted está en esta hora, en este lugar. Dios sabe lo que usted ha estado experimentando en este tiempo. Dios sabe lo que yo he estado experimentando en este tiempo. Y es por eso que en esta mañana, amados hermanos, la idea no mía, sino que de Dios, es que de este lugar usted salga no igual que como llegó. Si ha llegado triste, Dios quiere que en esta mañana usted se vaya feliz. Si ha llegado angustiado, Dios quiere que en esta mañana usted salga fortalecido. Amén. Y es por eso que el título de esta predicación dice: estoy angustiado. ¿Qué hago? Estoy angustiado. ¿Qué hago? ¿Se identifica usted con ese título? A lo mejor sí. Unos más que otros. ¿Ah? Pero vamos a ver, amados hermanos, con la ayuda del Señor, cómo nosotros podemos responder a esta pregunta. Estoy angustiado. Si usted reconoce en su corazón que esa es su condición, que está angustiado, que hay algo ahí en su vida, hay algo en su mente, hay algo que ha estado experimentando que no lo deja tranquilo, que lo ha atormentado, que no lo deja disfrutar de la bendición, que le ha robado el gozo, le ha robado la paz, no lo deja dormir en las noches. Si ese es lo que usted está viviendo, experimentando, yo espero con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo poder transmitir esta palabra con la mayor claridad posible. Y le invito a que oremos antes de leer la Escritura. Sincérese con el Señor. Dígale cómo usted está en esta mañana, cómo ha llegado. Hemos adorado, hemos exaltado, hemos bendecido el nombre del Señor. En esta hora, Padre, estamos ante tu presencia, seguimos ante tu presencia. Y en esta hora vamos a ir delante de tu palabra una vez más. Señor, tu palabra dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra llega donde nadie puede llegar. Tu palabra escudriña nuestra vida al punto que nadie puede escudriñar. Y es por eso que en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú en esta mañana, por medio de esta palabra, nos puedas escudriñar en lo más profundo de nuestro ser. Y nos des libertad, nos dé victoria, nos des consuelo. Oh Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, hermanas, visitas, amigos que están con nosotros en esta mañana. Yo te pido que tu Espíritu Santo, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tú nos ministres en esta mañana por medio de tu palabra. Yo me dispongo solamente como un instrumento en tus manos. Y ayúdame, Señor, a poder entregar tu palabra con la mejor claridad posible. Dios, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 13, en la NBI.
Y a lo mejor, y fíjese bien este salmo, ponga atención lo que vamos a leer. Si usted tiene la Biblia en su celular, y como dije hace más de alguna oportunidad atrás, y usted va a resistir la tentación de no revisar el WhatsApp, de no revisar el Facebook, y solamente se va a dedicar a leer la palabra en el celular, hágalo ahí. Pero si no, ¿para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Hay pantalla, gracias al Señor, que podemos leer. ¿Para qué nos vamos a tentar solos, cierto? Amén. Salmo número 13. Vamos a leer ahí en la versión NBI. Y fíjese lo que este salmo dice y refleja el estado en que el escritor David estaba experimentando. Y a lo mejor solamente al leer este salmo nos vamos a sentir identificados, más de alguno de nosotros en esta mañana. Y esa es la idea. Salmo 13, dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío, dice el salmista, en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. En estos 6 versículos, el salmista, el autor, pasa por 3 etapas bien claras. Y este Salmo 13 lo podemos dividir en 3 partes. Los primeros 2 versículos, después los otros 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6. En 3 partes bien claras, este Salmo lo podemos definir. El verso 1 y 2 nos muestra lo que el salmista estaba experimentando. La condición como él estaba en su corazón, como él estaba en su espíritu. El verso 1 y 2 nos muestra que algo estaba pasando con David. Algo estaba viviendo. No nos dice el Salmo que estaba viviendo. La Escritura no señala cuál era la situación que David estaba experimentando, pero que la estaba pasando mal, la estaba pasando mal. Que estaba angustiado, estaba angustiado. ¿Por qué motivo? La Escritura no lo señala, no menciona la dificultad, no menciona lo que está provocando ese estado de angustia en David. No lo menciona. Así que no nos vamos a colocar a indagar o a pensar habrá sido por esto, por este otro. Pueden haber sido muchos motivos. ¿Ah? Como a lo mejor también usted y yo hoy día en la mañana tenemos muchos motivos para estar angustiados. Tenemos muchos motivos para estar preocupados. Tenemos muchos motivos para estar afligidos. Tenemos muchos motivos para estar tristes. El salmista igual. El salmista igual. Pero estos versículos 1 y 2 nos muestran sin lugar a duda que algo tremendo estaba sucediendo en David. Imagínense lo que él dice, verso 1 y 2, si lo podemos proyectar ahí, verso 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? Otra versión dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Si usted se fija,
El salmista daba por hecho que Dios lo había olvidado. Y eso es tremendo. Es tremendo. El salmista está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado? O sea, él daba por hecho que Dios lo había olvidado. Él daba por hecho que Dios ya no lo estaba mirando. El salmista daba por hecho que Dios se había apartado de él. La pregunta de David solamente era, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, yo sé que tú te has olvidado de mí. Pero la pregunta, Señor, es, ¿hasta cuándo? ¿Acaso no nos pasa eso muchas veces a nosotros? Por las situaciones que estamos viviendo. A lo mejor usted en esta mañana ha llegado con esa misma pregunta, con esa misma seguridad en su corazón. No, yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Porque llevo esta situación años. Llevo esta misma situación que me está afligiendo. La llevo por meses, la llevo por semanas, la llevo por años y no ha cambiado nada. Señor, sin lugar a duda, tú te has olvidado de mí. Es lo que el salmista estaba experimentando. Y a lo mejor nosotros le hacemos esta misma pregunta al Señor. Dios, ¿hasta cuándo te seguirás olvidando de mí? Medite en la situación que usted ha estado viviendo en este tiempo. Y si es que está angustiado, afligido, uno se pregunta, ok, pero ¿esto cuándo va a terminar? Y parece que nunca va a terminar. Y parece que va a ser por la eternidad esta angustia, esta aflicción, porque pasan los días y no veo nada. Entonces siento que Dios se ha olvidado de mí. Siento que Dios se ha olvidado de mí. David da por hecho que Dios lo dejó solo. David da por hecho que Dios lo dejó solo. Sin lugar a dudas se encuentra en un momento difícil y doloroso. Estas palabras de David, versos 1 y 2, demuestra que David está al límite de sus fuerzas. Cuando David dice estas palabras, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo te has olvidado de mí? Eso muestra que David ya está al límite de sus fuerzas. Está llegando al límite de su soporte. ¿Cuánto soporta usted? ¿Cuánto soporto yo? ¿Cuánto más cree usted que va a poder aguantar con esa situación que la angustia? ¿Cuánto tiempo más cree usted que va a aguantar soportando a lo mejor la aflicción, el dolor, la pena, la situación que usted está viviendo? Y con lo que ha llegado esta mañana a este lugar. David aquí está mostrando que ya está al límite de sus fuerzas. ¿Cuánto soportamos nosotros? A lo mejor nos queda ya muy poco. A lo mejor estamos a punto, como decimos, de tirar la toalla. Ya estamos a punto. Ya tengo la toalla aquí en mi mano y la quiero tirar porque ya no aguanto más. Así estaba David. Así estaba David. El verso 2, si lo podemos ver nuevamente. El verso 2 dice ahí, ¿hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? La angustia para David se volvió algo constante. Todos los días David experimentaba esa angustia. Todos los días David estaba experimentando esa angustia. Es por eso que le dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto más tengo que soportar? Porque ya estoy al límite. Y más encima tú te has olvidado de mí. Debemos reconocer que muchas veces vivimos situaciones en nuestras vidas
como estas, que día tras día es una angustia en nuestro interior. Día tras día es una angustia, una tristeza, un pesar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y pensamos que al otro día la situación se va a ir, nos levantamos y nos encontramos con la misma angustia en nuestro corazón. La situación sigue igual. Y es obvio que muchas veces también nosotros lleguemos a pensar como David: te has olvidado de mí. ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí, Dios? A lo mejor usted le ha hecho esa pregunta al Señor en estos días. Dios, ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿No te das cuenta, Dios, lo que estoy viviendo? ¿No te das cuenta, Dios, lo que estoy experimentando? ¿No te das cuenta, Dios, que estoy sufriendo? ¿No te das cuenta, Dios, que estoy al límite de mis fuerzas? ¿Por qué me dejaste solo justo ahora? ¿Cuánto podemos soportar? David estaba al límite. David estaba al límite de sus fuerzas. Con tristeza en mi corazón cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No sabemos cuál era el enemigo de David. No lo sabemos. ¿Cuál es el enemigo suyo? ¿Cuál es el enemigo suyo? Que lo tiene angustiado, que lo tiene afligido. Se nos viene al tiro a nuestra mente Satanás. Pero a veces no siempre es Satanás. ¿Ah? No siempre a veces. La enfermedad se transforma muchas veces en nuestro enemigo. El pecado se transforma en nuestro enemigo. La falta de perdón, como se nos hablaba hace un momento atrás, se transforma en ese enemigo que nos presiona. El enemigo puede ser todo lo que ejerce un tipo de presión sobre nuestra vida, lo que incomoda, lo que me asedia, lo que trae dominio sobre mi vida. El rencor, el fracaso. A lo mejor usted se ha sentido fracasado. A lo mejor usted se ha sentido fracasado. Usted a lo mejor llega, mira su vida hacia atrás y dice: no he hecho nada. Nada me resulta. Nada sale como yo quería. He fracasado en esto, he fracasado en mi negocio, he fracasado en mi familia, en mi matrimonio, he fracasado en todo. Y ese es su enemigo que lo asedia. Y que le dice: eres un fracasado, eres una fracasada. Y a lo mejor ese es el enemigo que a usted lo asedia. No sabemos cuál era el enemigo que tenía David en esta circunstancia que él estaba viviendo. Pero sí, ese enemigo lo tenía complicado, lo tenía afligido. Usted puede reconocer en esta hora cuál es su enemigo que en este tiempo lo está manteniendo con una angustia en su corazón. Usted puede reconocer en esta mañana cuál es la situación, cuál es su enemigo que le está trayendo esa angustia, esa tristeza, esa pesadumbre a su vida, a su corazón, y no lo deja tranquilo, ni siquiera puede dormir muchas veces. ¿Lo puede identificar? ¿Hasta cuándo será enaltecido, dice el salmista, mi enemigo sobre mí? O sea, él ahí también reconoce que su enemigo prácticamente ya lo tiene en sus manos. El enemigo ya lo venció, porque él dice: ¿hasta cuándo va a ser esto? Este enemigo no sé hasta cuándo va a estar sobre mí. Ya no tengo fuerzas para enfrentarlo, dice David. Ya me están quedando pocas fuerzas para enfrentarlo. A lo mejor usted también se está quedando con pocas fuerzas para enfrentar a su enemigo, que en estos días lo está manteniendo en una angustia, en una ansiedad, en una preocupación, en una tristeza. ¿Cuál es su enemigo en este tiempo?
Sigamos. Versículo 1 y 2 decíamos que eran expresiones de angustia que David allí estaba manifestando. Él estaba manifestando lo que había en su corazón. Y en su corazón había angustia, como a lo mejor algunos de nosotros en esta mañana. Lo segundo, versos 3 y 4, si lo podemos leer, versos 3 y 4. Y aquí es interesante porque se produce como un cambio en David. Algo cambia. Algo cambia del verso 3 en adelante. Cambia la forma, cambia la actitud, cambian las palabras, cambia el énfasis en este salmo. Verso 1 y 2 era su situación. Señor, ¿hasta cuándo? Mira a mis enemigos. Señor, estoy angustiado. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Señor, ¿qué pasa? ¿Te has olvidado? ¿Me has dejado solo? ¿Me has abandonado? ¿Me has dado vuelta a la espalda? En fin. Pero aquí algo sucede en David. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta mañana? Que también suceda en nosotros. Ese cambio que sucedió en la vida de David. Verso 3 y 4. Las expresiones cambian. Ya no son expresiones de angustia. Dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Algo cambia en David. David cambia el enfoque de su situación. David aquí reconoce que su situación él no la puede enfrentar solo. David reconoce aquí en adelante que su angustia va a seguir si él trata de luchar solo, si él trata de mantenerse solo. Entonces él hace un cambio. Verso 1 y 2, él decía que Dios lo había olvidado y lo declaraba así. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero aquí David da un vuelco en su corazón, en su mente, y ahora él mira a ese Dios que él pensaba que lo había olvidado. Ahora David cambia el foco, cambia la visión, cambia la perspectiva. Los versículos anteriores, tengo un Dios que se olvidó de mí. Pero ahora él entiende que ese Dios que él pensaba que lo había olvidado, él reconoce que es la única persona que lo puede sacar y liberar de su situación de angustia. Y vuelca su mirada hacia Dios una vez más. Señor, Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Él vuelve a considerar a su Dios. Él vuelve a considerar a su Dios. Él reconoce en esto, amados hermanos, que él solo no podía. Que si él seguía intentando con sus propias fuerzas, esa angustia, ese periodo de angustia, ese periodo de aflicción, se iba a seguir extendiendo quizás por cuánto tiempo más. Entonces él toma una decisión. En medio de la angustia, que eso es lo interesante. David no esperó que la situación cambiara para volver su mirada a Dios, sino que él en medio de su angustia decidió volver su vista a Dios. Considerar a ese Dios, aferrarse a ese Dios que él había pensado que él había olvidado. ¿Está considerando usted a Dios en el tiempo de su angustia? ¿Está realmente usted volviendo su mirada hacia Dios? ¿O está dejando que la angustia, que la tristeza, que la pena lo aleje aún más de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Usted solamente tiene la respuesta. ¿De qué se preocupó David, amados? ¿De qué se preocupó David en medio de su angustia? ¿Se preocupó de luchar contra sus enemigos? ¿No? ¿Se preocupó de sanar solo su situación?
En medio de su angustia, David se preocupó de su relación con Dios. De su relación con Dios. ¿Qué era lo que David deseaba en medio de su angustia? Que Dios lo mirara, que Dios le contestara, que Dios volviera su vista hacia él. Y él decidió volver su vista también a Dios. Señor y Dios mío, mírame, respóndeme. Y sabe, amados hermanos, esto es tremendo, lo que David nos puede transmitir a usted y a mí en medio de la angustia. Y es esto, que si en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, usted y yo nos encargamos de restaurar, nos preocupamos por nuestra relación con Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Aunque no diga amén, aunque no lo crea, es así. Ahora salieron un poco más de amén, pero es así. Si usted no lo cree, va a seguir angustiado quizás por cuánto tiempo más, porque va a seguir en sus fuerzas y usted se va a cansar, se va a desgastar, se va a enojar con medio mundo, incluso puede pelear con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero cuando hacemos lo que David hizo, de que en medio de mi angustia yo me preocupo de mi relación con Dios, yo me preocupo de restaurar mi relación con Dios, hermano, déjeme decirle que Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. ¿Cómo Él lo va a hacer? No es problema suyo. No es problema suyo. Nuestra situación, nuestro accionar es buscar al Señor. Nuestro accionar es buscar al Señor. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor. ¿Deleítate en quién? Nos dice, preocúpate de tu problema, aflígete en tu problema, sigue angustiado. No, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oiga, ¿usted cree que Dios no sabe que usted está afligido? A veces nosotros pensamos que Dios no sabe nada de nosotros. Él sabe lo que a usted le está afligiendo. Él sabe lo que a usted le está preocupando. Él sabe lo que a usted no lo deja dormir en las noches. Él lo sabe. Y es por eso que David hace este cambio en su situación. Y dice, Señor Dios mío, Él vuelve a restaurar su relación con Dios. Él vuelve al enfoque correcto. Dios mío, mírame y respóndeme. Les vuelvo a decir, si nosotros en medio de nuestra angustia nos encargamos de restaurar nuestra relación con Dios, Él se encarga del resto. Él se encarga del resto. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dejemos que Dios actúe en nuestra angustia. Dejemos que Dios actúe a nuestro favor. Pero aquí hay algo interesante. Dejemos que Él lo haga como Él quiera. No le digamos nosotros a Dios cómo tiene que hacer las cosas, amados. Porque nosotros somos bien buenos para dar órdenes, ¿cierto? Le damos órdenes a nuestros hijos, le damos órdenes a nuestra esposa o nos dan órdenes a nosotros. Cada uno sabe, ¿ah? Pero constantemente estamos dando órdenes, ¿ah? Y pensamos que a Dios también nosotros debemos darle órdenes. No, amados. Nuestra misión es deleitarnos en el Señor. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No sigas luchando con tu angustia, con tu tristeza, con tu aflicción, solo o sola a tu manera. Deleítate en el Señor y Dios te va a guiar cómo salir de esa situación. Pero
hagámosle caso, porque también somos porfiados. Amén. Amén. Buscar al Señor trae como resultado lo que dice el verso 3 y 4. ¿Qué es lo que dice el verso 3 y 4? Me mareó. Señor y Dios mío, dice, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Y fíjese, amado hermano, qué interesante lo que viene. Cuando David empezó a mirar a Dios, a considerar a Dios, fíjese lo que él declara. O sea, en otras palabras, el salmista está diciendo, y vamos a leer este versículo, está diciendo, yo arreglo mi comunión con Dios y el asunto cambia. Porque en los primeros versículos decía, Dios, ¿hasta cuándo mi enemigo va a estar sobre mí? ¿Hasta cuándo mi enemigo me va a vencer? ¿Hasta cuándo mi enemigo va a estar ahí todos los días sobre mi vida? Pero una vez que el salmista dice, Señor, mírame, respóndeme, ilumíname, cuando él enfoca hacia Dios, él ahora dice, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Cuando nuestro enemigo no nos va a vencer, cuando usted y yo empezamos a buscar la presencia del Señor, cuando usted y yo en medio de la angustia nos enfocamos en Dios, ahí usted y yo vamos a poder vencer a nuestro enemigo, no antes, porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor, es en las fuerzas del Señor, es en las fuerzas del Señor. Es por eso que David pudo decir esto del verso 3 y 4, una vez que él dijo, Señor Dios mío, así no caeré, así, o sea, por esto que estoy haciendo, ahora sí, no voy a caer en el sueño de la muerte, porque estoy considerando a Dios, ahora sí mi enemigo no va a poder decirme que me venció, porque estoy considerando a Dios, así mi adversario no se alegrará en mi caída. Entonces, amados hermanos, cuando usted y yo en medio de la angustia, en medio de la aflicción, cambiamos nuestro foco hacia Dios, el enemigo, por más que quiera destruirnos, no lo va a poder hacer, porque tenemos a Dios que está con nosotros, porque nos hemos puesto bajo la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, usted y yo tenemos que habitar bajo la presencia de Dios. Nuestra tarea es ponernos bajo la cobertura de Dios y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Buscar al Señor trae como resultado lo que dice el verso 3 y 4. Y una vez que David hace esto, llegamos a la última parte de este salmo. Y con esto ya vamos a estar terminando. Y que ya, si el verso 3 y 4 había un cambio, en el verso 5 y 6 ya es extraordinario, amados hermanos. Si el verso 3 y 4 había un cambio en la actitud, había un cambio en el ánimo de David, algo ya estaba sucediendo en él, el verso 5 y 6 es extraordinario. El verso 5 y 6 es lo que Dios quiere para usted y para mí en esta mañana. Dios no quiere que usted en esta mañana salga como el verso 1 y 2. Dios quiere que en esta mañana usted, una vez que pase por el verso 3 y 4, salga de este lugar con el verso 5 y 6. Amén. Ahora, si usted quiere quedarse en el verso 1 y 2, hay problema suyo. Pero no culpemos a Dios después. No, Señor, no sabía qué tenía que hacer. No, nadie me dijo nada, Señor. Amén. Versos 5 y 6, ¿qué es lo que dice? ¿Se nota que aquí ya hay un cambio tremendo? Hay un cambio tremendo, amados.
en David. De ese Dios olvidado, de ese Dios que ya no lo veía, de ese Dios que se había olvidado de él, de ese Dios que lo había dejado solo. Ahora David, después que contempló la gloria, después que se preocupó de restaurar su condición con Dios, su relación con Dios, él ahora dice: pero yo confío en tu gran amor. Hace unos días atrás estábamos celebrando la muestra del amor de Dios, ¿cierto? Semana Santa. ¿Qué mayor muestra del amor de Dios que esa? Entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Y por qué muchas veces nosotros seguimos dudando del amor de Dios? No, yo creo que Dios a mí no me ama. Porque los seres humanos somos así. Y aquí voy a hacer una pregunta que no quiero que me la conteste. ¿Usted ha dudado del amor de su esposo o de su esposa? No me conteste, hermano, no me conteste. No me conteste. ¿Ha dudado, hemos dudado alguna vez del amor de nuestros hijos? ¿Ha dudado usted alguna vez del amor de quien tiene al lado suyo? Y que le dice: yo te amo. Nosotros somos prontos para dudar. Y eso lamentablemente a veces lo llevamos también a nuestra relación con Dios. Y dudamos del amor de Dios. No, yo creo que Dios a mí ya no me ama. No, yo creo que Dios a mí ya... Como el verso 1 y 2, pues, hermano. No, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Pero ¿qué dice el verso 5? Pero yo confío en tu gran amor. En esta mañana, amados, salga de este lugar confiando en el gran amor de Dios. Salga confiando, no dudando. No dudando. Porque a lo mejor en la mañana usted entró a este lugar dudando del amor de Dios por su vida. Y la idea es que no salga igual. Si no, ¿para qué? ¿Ah? Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra ¿en qué? En tu salvación. O sea, ya David veía que la salvación venía. David veía que la solución a su angustia ya venía. Era cosa de tiempo. Pero él ya se estaba alegrando anticipadamente de que Dios iba a actuar a su favor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Amados, alégrese en la salvación que Dios tiene para usted, aunque no la vea todavía. Pero alégrese en que Dios lo va a librar de esa angustia. Alégrese por fe en que Dios lo va a librar de su aflicción. Pero para eso tenemos que hacerlo del verso 3 y 4. Por eso David ahora podía decir del verso 5 y 6, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Verso 6, aquí ya, júbilo. ¿Ah? Aquí gozo, alegría, cantaré salmos al Señor. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Gloria al nombre del Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Pero ¿y cómo David podía decir que Dios ha sido bueno con él si en el verso 1 y 2 veía que Dios lo había olvidado? ¿Qué pasa? ¿Por qué David dice, tú has sido bueno conmigo? Pero unos versículos atrás estamos diciendo, Dios, ¿hasta cuándo me has olvidado? ¿Hasta cuándo te vas a apartar de mí? ¿Hasta cuándo vas a dejar de mirarme? ¿Qué pasó aquí? ¿De qué nos perdimos, como decimos muchas veces? ¿Quién cambió? ¿Dios o David? David cambió, amados. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Dios siempre es fiel. Dios siempre es poderoso. Dios siempre es amoroso. Dios siempre es justo. Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros los que cambiamos. Es por eso que es muy importante el verso 3 y 4. Cuando David cambió él su perspectiva y empezó a mirar él a Dios. Y a buscar la respuesta en aquel que sí tenía la solución. Dios mío, mírame,
respóndeme. Entonces, el verso 5 y 6 dice, los hermanos de atrás van a quedar, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré salmos al Señor, porque has sido bueno conmigo. Póngase en pie.